Bienvenidos al apasionante mundo de la física. Hoy tenemos un ejercicio de la Escuela de Ingenieros de Terrassa, concretamente es un examen del año 2015 y dice así: una barra homogénea de masa 4 kilos y longitud 1,5 metros se apoya sobre un extremo A. Aquí tenéis el extremo A. Sobre un suelo horizontal con rozamiento, el extremo B de la barra está unido a un cable que pasa por la polea y mediante la cual se ejerce una fuerza F, como muestra la figura. Aquí tenéis la figura y aquí tenéis el punto B. Para la situación indicada, este ángulo es de 30 grados y este ángulo es de 50, la barra se encuentra en situación de movimiento inminente. Para este sistema se pide calcular dos puntos. Primero, el diagrama de sólido libre de la figura, el valor de la fuerza F y determinar la fuerza de rozamiento en función de F. Bueno, pues vamos para allá, vamos a intentar hacer el ejercicio. Lo primero que nos piden es el diagrama de sólido libre. Entonces, sobre esta barra que yo tengo aquí, voy a pintar las fuerzas que actúan. En primer lugar, tendré el propio peso. Entonces lo vamos a pintar aquí, que estará situado en la mitad del cuerpo. Aquí tenemos el peso. Peso. Muy bien, después, ¿qué tenemos? Tenemos una reacción en este punto de aquí, por lo tanto, una fuerza vertical hacia arriba, porque este movimiento está impedido. Y esta será la normal. Después, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener esta fuerza F, con su ángulo, lógicamente. Aquí la tenemos, fuerza F. Y va a tener un ángulo aquí de 50 grados. Y después vamos a tener la fuerza de rozamiento, que lógicamente se va a poner al movimiento, por lo tanto va a ir en esta dirección, tal como os la pinto aquí. Ahí está. Fuerza de rozamiento. Vale. Entonces, en este momento habríamos acabado el punto número 1 que nos solicitan. Ahora vamos a calcular el segundo punto que nos dicen calcular el valor de la fuerza F. Bueno, pues para calcular el valor de la fuerza F, recordamos que este es el punto A y que este es el punto B. Entonces vamos a hacer el sumatorio de momentos en el punto A. Vamos para allá. Entonces sería sumatorio de momentos en el punto A tiene que ser igual a 0. Perdón. Perdón. El sumatorio tiene que ser igual a 0, porque por las leyes de la estática, si esto está quieto, pues la suma de las fuerzas en X, la suma de las fuerzas en Y y la suma de los momentos tiene que ser 0. Bueno, pues vamos a hacer la sumatoria de momentos en el punto A. Vamos a tomar este sentido de giro como positivo y este sentido de giro como negativo. En primer lugar, el peso, pues veis, giraría así, me pongo aquí, y giraría así, por lo tanto sería positivo, y entonces su momento sería mg, L medios, que sería esta distancia, pero lo tenemos que multiplicar por el coseno, porque en realidad la distancia que provoca momento es justamente esta que os estoy pintando aquí en discontinuo, esta. Entonces, si esto vale L medios, esta distancia, que es la que tenemos que tener en cuenta, sería L medios por el coseno de θ. Ahora vamos a descomponer esta fuerza en dos, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Entonces, para que no nos confundamos, vamos a utilizar otro color, de manera que el ejercicio se vea más claro. Vamos a tener una fuerza aquí, que sería Fx, y otra fuerza aquí, que le vamos a denominar Fi. Entonces, por la descomposición sería Fx sería igual a la fuerza F multiplicado por el coseno de θ o de phi, y Fi sería F multiplicado por el sinus del ángulo. Estupendo. Pues otra vez nos colocamos aquí y la fuerza Fx intenta girar en sentido positivo. Por lo tanto sería un más. Ahora pondríamos Fx, que sería F cosino de phi, y ahora tenemos que multiplicar por el brazo de palanca de Fx.
El brazo de palanca de fx, ¿veis? Prolongo aquí. El brazo de palanca sería esta distancia de aquí. Entonces, sería la misma que esta de aquí. Vamos a pintarla aquí. A lo mejor aquí lo veis un poquito más claro. Esta distancia que estamos marcando. Entonces, para calcular esta distancia, que le vamos a llamar D, D sería igual a L, esta de aquí, por el sinus del ángulo, por el sinus de θ. Por lo tanto, fuerza Fx por distancia, que sería L sinus de θ. Ahora vamos con la componente I. Y la componente I, ¿veis? Intenta girar en sentido negativo. Por lo tanto, menos la componente I sería F sinus del ángulo, y ahora tenemos que multiplicar por su brazo de palanca. Y su brazo de palanca sería este de aquí, que vamos a pintar en verde. Este de aquí. Y este de aquí, que le vamos a llamar H, H sería igual a L cosinus de θ. Por lo tanto, sería por L cosinus de θ. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Vamos a poner el 0 aquí. Y todo esto tiene que ser igual a 0 porque no se mueve. Entonces vamos a simplificar esta expresión. Todos los términos de L pueden marchar. L, L y L. Y por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera. mg coseno del ángulo partido por 2 es igual, estos dos términos los paso al otro lado del signo igual, por lo tanto este quedaría negativo y este positivo, y me quedaría f seno del ángulo coseno del otro ángulo. Ahora la otra es negativa, menos f coseno del ángulo por seno del ángulo. Ahora lo que voy a hacer es sacarme factor común f y me quedaría mg coseno del ángulo partido por 2 es igual a f. Ahora quedaría seno por coseno menos coseno por seno. Toda esta parte de aquí que está multiplicando la pasaría dividiendo y me quedaría mg coseno partido por 2 y 2 sinus coseno menos coseno y seno, la fracción, y esto sería igual a f. Podríamos sustituir los datos, vamos a hacerlo, y tendríamos el valor de la fuerza F. Y nos quedaría, aprovechamos que tenemos aquí la calculadora, y ponemos, ¿veis? Fracción, m que serían 4 por 9,8 por coseno de 30 grados partido por 2 por paréntesis seno de 50, cerramos paréntesis, por coseno de 30, cerramos paréntesis, menos coseno de 50, cerramos paréntesis, por seno de 30, cerramos paréntesis, y le damos al igual. Y entonces nos daría un valor de 49,62 newtons. Vamos por el último apartado, que nos pedían determinar la fuerza de rozamiento en función de F. Bueno, pues para hacer este apartado aquí, vamos a ver dónde nos sale la fuerza F. Bueno, la fuerza de rozamiento la tenemos aquí y también sale esta de aquí. Entonces, vamos a hacer el sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0 y veremos que involucramos la fuerza de rozamiento y la fuerza F, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, fuerza de rozamiento negativo, porque va para atrás, más esta componente de aquí, que sería Fx, en este caso sería F coseno del ángulo, tiene que ser igual a 0. La fuerza F la tenemos aquí, ya la hemos puesto. Veo que aquí me he dejado
un paréntesis, voy a ponerlo para que me quede elegante, ahí está. Y entonces esto pasaría al otro lado y me quedaría fuerza de rozamiento es igual a F coseno del ángulo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento sería igual a la fuerza F, que la voy a poner, y que la voy a poner en verde para que veáis que es exactamente esto, mg coseno del ángulo partido por 2 seno de este ángulo por coseno del otro ángulo menos coseno de este ángulo por el seno del otro ángulo. Fenomenal. Y todo esto lo tenemos que multiplicar por el coseno de phi. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento sería este valor que tenemos aquí multiplicado por el coseno de 50. Aprovechamos el cálculo y multiplicamos por coseno de 50 y tendríamos el valor, que sería 31,9 newtons. Con esto daríamos por terminado el ejercicio. Si os ha gustado este vídeo, por favor, darle un like y suscribiros al canal. Gracias.